Proyecto de ley de fomento productivo superó el primer debate en el Pleno. Comisión de Fiscalización reconsiderará este jueves votación de informe sobre juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Pleno de la Asamblea debatirá esta tarde resolución sobre comparecencia del ministro de Agricultura, Rubén Flores. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este miércoles 13 de junio del 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos las noticias. Ley de fomento productivo. El proyecto de ley de fomento productivo pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores centraron sus críticas al proceso de remisión de intereses, multas y recargos. Aquí el resumen de la jornada de este martes. La discusión del proyecto de ley arrancó con la exposición de Israel Avilés, quien en representación de los deudores de la banca pública solicitó la extinción total de las obligaciones de este sector. Nosotros también somos ecuatorianos. Luego fue el turno del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, quien presentó punto por punto la iniciativa. Este proyecto de ley con sus 45 artículos modifica o pretende modificar 18 cuerpos legales. Desde sectores radicales hubo críticas a la remisión de intereses, multas y recargos, así como la exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil. No tenemos la lista de los beneficiarios. El país tiene que cuidar los dólares que circulan dentro de su economía. Patricio Donoso, María Mercedes Cuesta y Homero Castañer, por el contrario, destacan los incentivos tributarios con el fin de atraer inversiones, así como la disminución progresiva del impuesto a la salida de divisas. Hay que generar seguridad jurídica. Definitivamente la disminución del ISD constituye un estímulo económico. Mientras más sube el impuesto de salida de divisas, más disminuye la inversión extranjera directa. Franco Romero y Pavel Muñoz, en líneas distintas, plantearon observaciones en tres ámbitos: sacrificio fiscal por el no pago de impuestos por nuevas inversiones, remisión de intereses y reglas macrofiscales. Pero que aquellas empresas que inviertan en Quito y Guayaquil tendrán también la exoneración de 8 años. Continúa el centralismo. Cuando el gobierno pidió el voto, nunca incorporó elementos de esto pidiendo el voto a esa ciudadanía. Con las observaciones planteadas, la Comisión de Desarrollo Económico prevé reunirse este miércoles de cara a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley. El plazo para que la legislatura se pronuncie vence el 24 de junio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y tras el primer debate del proyecto de ley de fomento productivo, la Comisión de Desarrollo Económico empezó con la elaboración del informe para su discusión definitiva. Esta mañana la mesa parlamentaria recibió las últimas observaciones al texto. Ricardo Bravo nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasadas las 9 de la mañana se instaló la Comisión de Desarrollo Económico para continuar con el análisis del proyecto de ley de fomento productivo, esta iniciativa que tiene el carácter de urgente en materia económica, esta vez con la particularidad de que la mesa legislativa tiene hasta 4 días para elaborar el informe para segundo y definitivo debate de esta iniciativa. Hoy los comisionados recibieron observaciones por parte de los legisladores, uno de ellos de Cristina Reyes, quien buscó que se haga precisiones respecto de los recursos que se encuentran en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos parte de las declaraciones de la legisladora. Más del 50% del portafolio de inversiones del BIES está invertido en esto. Y no quiero decir que esto no sea rentable, tiene un nivel de rentabilidad, pero a mí me parece que los recursos de los trabajadores asegurados y de los jubilados debe buscarse que vayan hacia inversiones las más rentables, las que beneficien a todos y no cubrir las urgencias fiscales de ningún gobierno. Luego los comisionados recibieron al legislador Henry Kronfle, quien hizo algunas observaciones. La primera referente al sector de la construcción, entregar incentivos tributarios para la viabilización o construcción de las viviendas de interés público, cuyo valor asciende hasta los $70,000, indicó el legislador, y también definir
respecto de los tratados bilaterales de inversión que algunos se encuentran denunciados por parte de nuestro país. Arbitraje internacional para los tratados o convenios bilaterales de inversión. Se reconoce y garantiza la aplicación obligatoria de mecanismos internacionales de arbitraje nacional o internacional para resolver disputas o controversias relacionadas a las inversiones protegidas o no al amparo de los convenios o tratados bilaterales de inversión. Todo tratado bilateral de inversión tiene cláusulas de arbitraje y solo, por favor, recordemos todos los que estamos aquí que el arbitraje no lo impone un gobierno. El arbitraje es por decisión de las partes, a dónde se obtiene el árbitro. Como les informamos al inicio de este reporte, la Comisión de Desarrollo Económico tiene previsto entregar el informe para segundo debate de esta iniciativa este día viernes. Luego será el equipo asesor quien se encargue de pulir ya el documento, de lo que nos han informado aquí desde la Comisión de Desarrollo Económico, por lo que el segundo y definitivo debate de esta iniciativa en el Pleno de la Asamblea Nacional se daría la próxima semana. Hasta aquí ese informe. Buenas tardes. En otros temas, el fiscal general del Estado encargado afirmó que se encontraron elementos de convicción para vincular al expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro al exlegislador Fernando Balda. La Asamblea Nacional sesionará este jueves para conocer el oficio remitido por la Corte Nacional de Justicia con el pedido de autorización de la vinculación penal. Tras el pedido de autorización por parte de la doctora Daniela Camacho, juez única de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, para el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa, el legislador Patricio Donoso considera que no es necesario el pronunciamiento del legislativo. No se necesita autorización porque dejó de ser presidente hace más de un año, por lo tanto no se requiere autorización. El legislador José Serrano, quien se desempeñaba como ministro del Interior cuando se suscitó el supuesto secuestro a Fernando Balda, sostiene que ese delito nunca se cometió. Cuando yo fui ministro del Interior, él llegó incluso en un avión oficial del Ministerio de Defensa de Colombia, deportado legalmente. Serrano también fue llamado por Fiscalía a ampliar la versión en este caso. El día viernes me han convocado a mí para que amplíe mi versión, ya la había dado hace aproximadamente 2 meses. Y obviamente hay que acudir a todos los llamados que la justicia y la fiscalía requiera. Por su parte, la legisladora Marcela Aguiñaga señaló que el Pleno es el órgano que debe decidir si otorga o niega el permiso. Nuestra posición es que este tema debe ser conocido por el Pleno en los próximos días y dar cumplimiento a lo que ha dispuesto por providencia la señora juez. Desde el Ejecutivo, Juan Sebastián Roldán se refirió a la vinculación de Rafael Correa y aseguró que entregarán todos los documentos solicitados por Fiscalía. Creemos que es positivo que en el Ecuador se ventilen las cosas públicamente, que no se mantengan en un cajón, y creo que es positivo para el país poder tomar esta decisión. El fiscal general Paul Pérez Reina, en declaración de prensa, dijo que luego de las investigaciones encontraron elementos de convicción para vincular al exmandatario. Que son las versiones de los mismos exfuncionarios los que han servido como elementos de convicción para tomar esta decisión, que es absolutamente constitucional y legal. Y que lógicamente se ha establecido la existencia de una orden o de órdenes que se han generado en una cadena de mando. La Asamblea Nacional tiene 72 horas para responder al pedido. Clever Aranda, TVL Noticias. Este jueves también sesionará la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para la reconsideración de la votación en el caso del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. La legisladora Carla Cadena, ausente en la anterior votación, denunció amenazas y presiones. Los proponentes del juicio político y los legisladores de la mesa de trabajo esperan que este jueves se pueda encontrar el camino para destrabar el proceso. Así lo señalaron Esteban Bernal y Raúl Tello. Hay pronunciamientos constitucionales de la Corte Constitucional en donde los plazos no pueden someter al cumplimiento de la ley. No existe resolución en estos momentos por parte de la Comisión de Fiscalización, no existe resolución ni de continuar con el juicio ni de archivo, porque ni siquiera en el segundo caso se presentó ninguna moción al respecto. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, manifestó que a su criterio sí hay causales para iniciar el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, pero señaló que es imperante la voluntad política de los legisladores que conforman la comisión. La ley establece que en la sesión siguiente se podrá reconsiderar las decisiones tomadas en las comisiones, así como también en el Pleno de la Asamblea Nacional, de tal forma que es cumplir lo que la ley establece y en ese sentido el jueves estaremos convocando. La asambleísta Carla Cadena, ausente en la votación anterior, aseguró que sí estará presente en esta sesión
y denunció haber recibido amenazas y presiones. No tengo nada que temer, ni a las redes, ni a los comentarios, ni amenazas. De algunos asambleístas que me mandan mensajes, de esos que no supieron poner el juicio bien sustentado, obviamente que he recibido. Por su parte, la asambleísta Sofía Espín asegura que el Pleno de la Asamblea Nacional deberá debatir y decidir si es procedente el juicio político. Manifiesta que los plazos concluyeron. Nosotros consideramos que este tema ya pasó, ya lo informamos a la presidencia de la Asamblea, ya lo informamos al CAL, no hubo votos para dar paso al juicio político, eso es lo que ocurrió, no hubo votos, el tema ya está saldado. En todo caso, vamos a acudir a la convocatoria, no tenemos por qué hacer, no ir, y ahí analizaremos la argumentación que mande la presidencia. La sesión está prevista para este jueves a las 9 de la mañana. Clever Aranda, TVL Noticias. Para esta tarde está convocada la sesión del Pleno número 521 para el tratamiento de la resolución aprobada por el Legislativo referente a la comparecencia del ministro de Agricultura Rubén Flores. Esto tras la divulgación de un video en el que la autoridad hace referencia a que hay quienes pagan por el puesto de ministro. La comparecencia del ministro de Agricultura Rubén Flores ante el Pleno de la Asamblea tras la divulgación de un video en donde afirma el pago de $1,5 millones para el puesto de ministro. Hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro y quieren hacer honestamente las cosas. Genera dudas de su asistencia ante el Pleno por las reiterativas ausencias del secretario de Estado. El legislador Fernando Burbano aseguró que el no hacerlo deja entrever que sí hubo fallas por parte de la autoridad, pero que a su criterio hay otros temas que pesan sobre Flores por incumplimiento de funciones. Eso fue una cortina de humo para desvirtuar las reales motivaciones por las que tiene que estar en la Asamblea. El proponente de esta resolución, el asambleísta Héctor Yepes, aseguró que esta comparecencia debe trascender. Hay que lograr soluciones para levantar el agro y crear empleo en el Ecuador. Las necesidades son muchas y las soluciones son pocas, dijo la legisladora Verónica Guevara, quien además precisó que los pequeños y medianos productores enfrentan una serie de problemas en el agro. Pequeños productores que son los que sufren los embates, tanto del clima como de las malas políticas agropecuarias que se han adoptado. Los legisladores coinciden en que el juicio político en contra del ministro debe continuar. El llamamiento a juicio político del ministro por no haber cumplido con sus funciones. Porque él ha incumplido con sus funciones como ministro y tiene postergado el sector agropecuario del país. Una vez que se conoció el video, el ministro Flores respondió a través de rueda de prensa, indicando que la Fiscalía está a cargo de la investigación que definirá la veracidad del video y el presunto interés de algún sector por pagar para acceder a esa cartera de Estado. Se desarrollen las investigaciones para asumir realmente procesos que inicien bien y que terminen bien con aquellos que realmente usan o quieren usar el esfuerzo y el trabajo honesto. En la misma sesión además están convocados los dirigentes de las diferentes cadenas agroproductivas a nivel nacional, así como las máximas autoridades de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento, Superintendencia de Bancos, Ban Ecuador, Banco Nacional de Fomento en Liquidación, Agroseguro y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en esta la emisión central de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Seguimos con más información. Asambleístas de la Comisión de Seguridad Fronteriza plantearán al Gobierno Nacional la finalización del estado de excepción en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Por su parte, el viceministro del Interior se pronunció sobre la detención del hermano de alias Guacho. Clever Aranda nos tiene un informe desde la comisión. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Así es, a esta hora la Comisión de Seguridad Fronteriza se encuentra sesionando. Fueron convocados el viceministro del Interior y delegados de la Policía Nacional para conocer cómo está la situación, principalmente en Frontera Norte, tras los conocidos actos de violencia que se suscitaron en días pasados. Varios asambleístas están planteando al Gobierno Nacional la necesidad de eliminar el estado de excepción que prima en dos cantones principalmente de la provincia de Esmeraldas. Consideran que el estado de excepción ha coadyuvado a problemas de pobreza en esta zona. Escuchemos al asambleísta Lenin Plaza y al asambleísta Héctor Muñoz. Todo el mundo tiene temor de ir a los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro,
Por tanto, es importante que el gobierno analice a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Consejo de Seguridad, si es conveniente o no continuar con el estado de excepción. Nosotros sugerimos que se lo pueda terminar. Y si es que se mantiene esta excepción, es difícil que los turistas lleguen. Por ejemplo, recordemos que la provincia de Esmeraldas, sobre todo, es un asiduo receptor de gente de la sierra, sobre todo de la gente de Quito. El viceministro del Interior también se pronunció sobre la captura del hermano de alias Guacho, quien también sería parte de este grupo residual llamado Oliver Sinisterra. Fue detenido en la zona de Tumaco. Escuchemos. De ayer, esta persona que también formaba parte de esta estructura criminal, no se trata de un tema de familias, o sea, no se trata necesariamente un tema de la afinidad de familiar que ha existido entre cabecilla de esta estructura, digamos, criminal, sino que él también era parte de esta propia estructura, fue detenido el día de ayer. Luego del informe de actividades entregado por el viceministro del Interior, los asambleístas de esta comisión solicitarán al presidente de la República que se termine con el estado de excepción. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever, por tu reporte. Y la Comisión de Derechos Colectivos continúa en el ciclo de comisiones generales como parte del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En esta ocasión escuchan las observaciones de la Cámara de Medios del Ecuador y nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía esta información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, la Comisión de Derechos Colectivos continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y esta mañana han recibido también observaciones. Para ello han escuchado al fundador y presidente de las cámaras de medios del Ecuador. Ya me acompaña el asambleísta Jaime Olivo, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, son algunos los puntos que han traído para recomendar. Ellos han dicho, traen puntos que no se incluyeron, sobre todo en el proyecto enviado por el presidente de la República. Hablan sobre los contenidos de los medios de comunicación, sobre el 1 por 1, han hecho una valoración de la aplicación de la ley vigente en estos 5 años y han traído recomendaciones. Muchas gracias, estamos conscientes de que serán aportes muy importantes, vamos a atraer a todas las personas o los medios que están involucrados en este proyecto y consecuentemente hoy nos ha nutrido, se podría decir, de muchas cosas que efectivamente no están en el proyecto de ley y vamos a construir y la aspiración es que salga una ley orgánica, incluyente, intercultural, diversa, participativa, eso es lo que se trata, ¿no? Precisamente y respecto a la interculturalidad, ellos han dicho que no se oponen a esto, sin embargo han dicho que con la práctica, por ejemplo, hablando del 1 por 1 que impulsa la difusión de la producción de música nacional, no han tenido buenos resultados debido a la falta de producción de música y también es algo que se impone a las audiencias. Sí, efectivamente ellos no están de acuerdo con el tiempo, ¿no? de transmitir, pero me parece una sugerencia muy importante, nos ha dicho que ellos propondrían que sea 1 hora cultural a la semana y no todos los días. Yo creo que en ese sentido es muy acertable y creo que es bienvenido porque consideramos lo más importante es fortalecer la cultura, la identidad, la riqueza de nuestro país a través de los medios de comunicación. Consecuentemente, estamos precisamente para eso, para tratar de corregir, si es que hay que corregir y si hay que incorporar, hay que seguir incorporando, pero vuelvo y repito, que sea una ley en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias al asambleísta Jaime Olivo. Estas fueron algunas de las observaciones que hoy escuchó la mesa legislativa y cabe señalar que este ciclo de comisiones generales aún continúa y este 18 de junio está previsto que reciban a un decano y una vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Es lo que les podemos contar respecto del tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Buena tarde. Gracias, Lorena. Y a propósito de este tema, colectivos sociales realizan planteamientos de reformas a la Ley de Comunicación. Desde la CONAIE se propone que los pueblos originarios puedan crear su propio material intercultural, mientras la CORAPE propone la creación de la Defensoría del Público que regule los contenidos de los medios. Organizaciones sociales, pueblos ancestrales y medios comunitarios piden ser parte de las reformas que se plantea la Ley de Comunicación. El legislador Elio Peña explicó las preocupaciones de estos sectores. Ponemos que esta reforma debe ser participativa y democrática, garantizando el sentir de todos los sectores de la sociedad y especialmente de la ciudadanía. Apauqui Castro, representante de la CONAIE, realizó los siguientes planteamientos. La producción intercultural, la producción, ¿no es cierto?, para llenar la cuota intercultural debe ser realizado por los sujetos de derecho.
No necesitamos intermediarios que nos den hablando o que se creen plataformas para simplemente justificar lo que se estipula en la ley actual. Paul Salas de Corape se refirió al papel que debe desempeñar el Cordicom en este proceso y apunta a la creación de una Defensoría del Público. Esto con el fin de garantizar los derechos a la audiencia, de que puedan recibir información con contenidos que no sean discriminatorios, que no tengan violencia simbólica o explícita también, y que por supuesto garantice los derechos y la integridad de los grupos vulnerables. Ana María Acosta del Churo Comunicaciones se refirió a la posibilidad de diferenciar el concurso de frecuencias entre medios privados y comunitarios. Para acceder a estas frecuencias tienen que haber mecanismos de adjudicación claros, abiertos y públicos. Por eso estamos de acuerdo en que se mantenga el concurso público de frecuencias y estamos mirando con preocupación la propuesta del Ejecutivo de diferenciar el concurso entre medios comunitarios y medios privados. Voces que se suman al proceso de reformas a la Ley de Comunicación. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otro tema, el dirigente deportivo Esteban Paz acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea para realizar aportes a la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Paz considera que las sanciones deben ser más duras para erradicar este mal. Legisladores también apuntan a combatir el racismo y la xenofobia. Erradicar la violencia definitivamente de los escenarios deportivos es el objetivo de legisladores, dirigentes y deportistas. A través de la legislación se busca dotar de herramientas a los operadores de justicia para castigar a quienes generan actos delictivos cobijados como aficionados. Sebastián Palacios, presidente del Grupo Parlamentario por el Deporte, explica los alcances del proyecto. Encuentra gente, hinchas o supuestos hinchas, que quieren ingresar con cuchillos, con machetes, con bengalas en los bolsillos, escondidos en mochilas. Yo no creo que los hinchas, de nuevo entre comillas, que ingresen con esos objetos, realmente quieran ir a alentar a su equipo, quieren generar un mal. Actualmente el COIP no tiene ningún artículo que pueda sancionar, que pueda penalizar, al menos como una contravención, ese tipo de actos. El periodista deportivo con amplia trayectoria José Navarro sostiene que la mayoría de casos de violencia se han registrado en el fútbol. Cree que es hora de frenar la violencia. Lamentablemente en otros países, Inglaterra, Verbigracia, debieron poner medidas durísimas de sanciones para que hoy se pueda vivir el fútbol en paz. El legislador Ángel Singmalés apunta también al combate de actos denigrantes como el racismo y la xenofobia en el deporte. Prevención y sanción, necesariamente tiene que ir de la mano a la sanción, no debería ser así. Debería ser una prevención, educación al joven, a quienes asisten a los escenarios deportivos. A la Comisión de Salud también acudió el dirigente deportivo Esteban Paz para aportar insumos en la lucha por alcanzar escenarios deportivos pacíficos. Coincide en que las sanciones deben ser más duras. Tenemos que ser serios en aplicar el reglamento para privilegiar a la asistencia a los estadios de la gente que debidamente quiere asistir a los estadios y buscar, sí, penalizarnos cuando en nuestros estadios se cometan este tipo de actos. Todos anhelan desterrar las prácticas violentas y que las familias retornen a disfrutar de las competencias deportivas. Clever Aranda, TVL Noticias. El legislador y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos narcodelictivos. El asambleísta sostiene que varios políticos serían financiados por estas organizaciones y que en los próximos días revelará sus nombres. Pero también que se investigue por qué estamos siendo perseguidos por narcotraficantes y por qué algunos políticos se están prestando para que justamente con dinero de esos narcotraficantes nos puedan perseguir. Y ya lo vamos a denunciar, como ya tenemos el nombre de los jueces, reitero, y fiscales que han fallado a favor de narcotraficantes en casos delicadísimos, en donde nuestros policías están incluso con amenazas de muerte, ¿no? ¿Está siendo perseguido por un narcotraficante? Pero por supuesto. Le voy a dar las pruebas y las evidencias que tenemos en ese sentido. Y hay políticos o pseudopolíticos que se están prestando a eso, ¿no? Integrantes del movimiento Creo acudieron a la Fiscalía General del Estado para reconocer la denuncia interpuesta en contra del exsecretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, por un audio que fue filtrado a través de redes sociales meses atrás. En dicho audio, el exfuncionario se habría referido a temas como resultados electorales de las elecciones presidenciales del 2017, trabajos de los asesores del expresidente Rafael Correa, denuncias de corrupción, entre otros temas.
Dijo que las denuncias de Villavicencio, de otros funcionarios eran verdad. Eso dijo Mangas y eso hay que investigar. Hay que investigar quiénes estuvieron atendiéndole al expresidente Correa como funcionarios de la Cancillería en Bélgica. Dijo que se habían perdido en primera y en segunda vuelta las elecciones. Dijo que había que escucharles solo por escucharles a la gente. Como un partido político que aparentemente había recibido la victoria de manos del CNE, resulta que de boca del secretario general de la administración hubo un reconocimiento de haber perdido las últimas elecciones. Y no solo aquello, sino que también hubo declaraciones en el sentido de que se utilizaron recursos públicos para fines de atender las particularidades del expresidente Rafael Correa. Agenda legislativa. A continuación, amigos, vamos a revisar las actividades dentro de la agenda de la Asamblea Nacional para esta tarde. A las 15 horas está previsto el desarrollo de la sesión número 521 del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, el himno nacional de la República del Ecuador y como segundo punto, conocer y resolver el contenido de la resolución aprobada en sesión de pleno del martes 5 de junio de 2018 referente a la comparecencia del señor ministro de Agricultura Rubén Flores Ágreda y sobre los temas o los demás artículos contemplados en la citada resolución que reiteramos fue aprobada previamente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Este será el punto a tratar en el marco de esta sesión número 521, que como siempre ustedes la podrán seguir a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. A partir de las 15 horas, la sesión del Pleno número 521. Nos vemos hasta entonces. Que tengan todos una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.